Buenas noches, bienvenidos a todos una vez más por estar aquí compartiendo este espacio para alimentarnos un poco de la palabra de Dios y salir un poco de nuestra rutina para tener este encuentro. Eh, Vamos a elevar una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine y coloquémonos en disposición. Querido Padre, gracias Señor por este momento en el que nos recuerdas que somos hijos tuyos, nos das la vida, nos das tantas bendiciones, Señor. Gracias, solamente nos queda agradecer. Te pido, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo esté en este momento, en este lugar y con cada una de las personas que nos están viendo por Facebook, por todas las redes sociales y los que están aquí conectados vía Zoom. Una bendición para cada uno de ellos. Guárdalos, Señor, y protégelos. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Un saludo para todas nuestras amigos, familiares, visitas que colocan de su parte para ver este programa y para aprender, porque estamos aquí para aprender y para tener como un espacio diferente en el que podemos resolver quizá algunas dudas. El título que tenemos para hoy es ¿Abandona Dios al inocente? Es un título que pues muchas veces nos hemos hecho esas preguntas. Y voy a compartir la siguiente lectura de un caso muy popular que yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado o escuchamos esta historia en el año 2016. En la mañana del domingo 4 de diciembre del 2016, Rafael Uribe Noguera salió en su camioneta de su residencia en el barrio de Chapinero Alto en dirección a Bosque Calderón, una humilde barriada de construcciones informales situada a unos pocos kilómetros de distancia. Al llegar allí aparcó, abrió la puerta de su auto y entabló conversación con Juliana Zamboní, quien estaba jugando en la calle junto a su primo. La niña de 7 años vivía en ese lugar con su hermana pequeña y sus padres Juvencio y Nelly, quienes meses atrás habían decidido mudarse a la gran ciudad del empobrecido departamento del Cauca en busca de una vida mejor. Nada, tras intercambiar unas palabras, Uribe Noguera agarró a Juliana por el brazo y la introdujo a la fuerza en su camioneta, abandonando el lugar a toda velocidad. Nada más producirse el rapto, los familiares de la pequeña contactaron a la policía, que inició una extensa operación de búsqueda. Gracias a las descripciones que se realizaron de los vecinos del lugar y a las grabaciones de unas cámaras de seguridad, se pudo identificar al dueño del automóvil en el que la niña había sido secuestrada. Las indagaciones que se realizaron en las horas posteriores llevaron a la policía hasta un apartamento propiedad de Rafael Uribe Noguera en el edificio EQ 66, situado en Chapinero Alto. No se trataba de la vivienda habitual del arquitecto, que quedaba unas pocas cuadras, sino de un departamento dúplex de su familia que se encontraba vacío y en proceso de arriendo, en el que la noche del domingo 4 de diciembre se halló el cuerpo sin vida de Juliana. Según reveló la autopsia, había sido violada, torturada y asfixiada hasta la muerte. Y noticias como esta y como muchas otras, pues nos llenan a nosotros de mucha tristeza, de indignación, y empiezan a surgir muchas preguntas, muchos interrogantes. Empieza uno a preguntar, ¿qué pasó con Dios? ¿Qué pasó con Dios que no defendió a esta pequeña? Y a muchos tantos que se han encontrado en una situación similar, peor. Entonces, todas esas preguntas y todos esos interrogantes empiezan a llenar nuestra mente y empezamos a preguntarnos, ¿será que Dios, que es omnisciente, que es omnipotente, se comporta de forma pasiva
al enfrentar una situación de estas, un ejemplo de un caso Garavito cuando es un asesinato en serie, ¿será que él se comporta de manera pasiva? Ahora, la situación empeora cuando los protagonistas son personas que amamos, que nos duelen. Nosotros podemos decir, no, el mundo está lleno de maldad y eso es lo que veremos y quizá veremos cosas peores, pero la cosa se agrava, se complica más cuando esa persona afectada es nuestro ser querido, es nuestra familia. Y entonces empezamos a hacernos esas preguntas que se han hecho esas otras personas que ya han pasado por esta situación. Y decimos, ¿por qué sufren las personas inocentes? Un niño que es una persona inocente, una niña que es una persona inocente, un bebé, ¿por qué sufren? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta maldad? Entonces, en nuestro cerebro aparecen muchos interrogantes y quizá llegamos nosotros a dudar de Dios, quizá llegamos nosotros a culpar a Dios y empezamos a tener remordimientos, rencores, sentimientos empiezan a aflorar en nosotros como la venganza, como hacer justicia por nuestra propia mano y se apoderan de nosotros cosas, pues sentimientos que no deben estar allí. Entonces, siempre queremos entender el por qué nos pasó esta cosa mala, por qué a mí, por qué a mi hijo, por qué a mi hija, por qué a mi sobrino, por qué a mi hermano, por qué a mi mamá, por qué a mi papá, por qué a mí, o sea, por qué me está doliendo a mí y no al vecino y no el amigo, si yo muy pocas veces salía, si ella muy pocas veces salía, si era la primera vez que salía, si era la segunda vez que la mamá la dejaba, ¿por qué no le pasa a la hija de mi amiga que siempre se la pasa en la calle, nunca le pasa nada? Y empieza uno a hacerse tantas preguntas que uno realmente se siente frustrado y se siente impotente. Y es allí cuando el sentimiento de falta de propósito es peor, mire, es peor que la tragedia misma por la que se está pasando. Todos queremos tener un sentido y aunque sea psicológico, para que nuestro sufrimiento finalmente valga la pena. O sea, de alguna manera queremos tener la respuesta para que se mitigue el dolor de alguna manera. ¿Qué nos dice la Biblia? En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, la muerte de un ser querido, una enfermedad terminal, una violación, eh, una sentencia injusta de un familiar en una cárcel. O sea, todas las cosas les ayudan a bien. Pero acá dice esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Definitivamente, y eso que nos queda a nosotros muy claro, cuando nosotros tenemos nuestra esperanza firme en Jesús, en nuestro Redentor, cuando nosotros estamos en nuestro barco, en el barco de la vida y nosotros dejamos que Jesús sea nuestro capitán, Él es el que va dirigiendo el barco, no nosotros. Entonces,
dependiendo de esa relación que yo lleve con mi Jesús, es que yo voy a saber que cuando yo lo amo, todas las cosas me ayudan a bien. Y cuando la Biblia dice todas las cosas, son tanto las buenas como las aparentemente malas. Entonces, el por qué tenemos que preguntarnos y que hoy salgamos de esta charla, que va a ser muy cortica, el por qué de un accidente, el porqué de una enfermedad, el porqué de un secuestro, el porqué de una catástrofe, el porqué de un asesinato, el porqué se lo vamos a dejar a Dios, ¿vale? El porqué es de Él. El para qué es muy importante que nosotros nos hagamos esa pregunta, porque el para qué es para mí, es para el ser humano. Habrá muchas cosas que no podamos entender, pero en su momento estoy segura que sabremos esas respuestas. Pero el para qué es para nosotros, para que yo me acerque más a Dios, para que yo valore la vida, para que yo valore mi familia, para que yo haga cambios en mi vida, para que yo me fortalezca más en la parte espiritual, para que yo me pellizque, para que yo cambie ciertas cosas que de otra manera pudiera haberlas seguido haciendo de la misma forma. Se hace uno una pregunta. Cuando matan a un inocente, ¿dónde está Dios? ¿O dónde estaba Dios cuando el caso de Juliana, cuando el caso de la niña de 13 años que mataron hace poco aquí en norte de Santander y la arrojaron al río Cáchira? ¿Dónde estaba Dios? Sencillamente, Dios estaba en el mismo lugar que estaba cuando mataron y crucificaron a su Hijo Cristo Jesús, porque Él también sufrió una pérdida. Él también sintió lo que era perder a su hijo, verlo morir, con una misión que nosotros no nos alcanza, o sea, no nos alcanzamos a imaginar la magnitud de la responsabilidad que llevaba nuestro Señor Jesús sobre sus hombros, digámoslo así, porque Él fácilmente hubiera podido desistir y eliminar esta operación salvación para la humanidad. De la misma manera que Dios estaba allí con Cristo y Él no se daba cuenta porque Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió solo y de la misma manera quizá muchas personas se habrán sentido solas en su momento de angustia, en las últimas horas de segundos de su vida, cuando le es arrebatada la vida por otras manos. Esto es algo que es doloroso para todos nosotros, para toda la familia, pero hay una esperanza. Cuando esa niña o ese niño resucite, ninguna herida estará en su cuerpo, ninguna señal de martirio estará en sus brazos, en su cabeza, en sus piernas, donde quiera que fuere lacerado su cuerpecito. No estoy diciendo que todos los niños irán a estar viviendo la eternidad con Cristo Jesús. Eso es solamente designio de Dios. Solamente lo sabe Dios. Una criatura que haya tenido que pasar por un proceso doloroso o grave, como es vivir una muerte violentada sexualmente y después, aparte de eso,
quizá cortada en sus brazos, etc. Si Dios lo tiene a bien, cuando resucite, porque nosotros creemos en la resurrección de los justos, esta niña va a nacer otra vez, va a renacer, va a resucitar con un cuerpo totalmente transformado. Pero nuestro Señor Jesús lleva las marcas en sus manos, lleva las marcas en su sien, y es una marca que va a estar siempre recordándonos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Muchas personas le irán a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó allí, Jesús? Y Él les tendrá que contar la historia. Entonces, el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros conocemos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, no creó el mundo así y lo abandonó. Él es un Dios presente y todavía se interesa en tu salvación, en la mía. Y está deseoso de que lo busquemos en oración cada día, cada mañana, para que podamos ser salvos, porque es lo que más quiere nuestra salvación y Él está comprometido en la salvación de cada uno de nosotros. Solamente depende de si yo le quiero abrir la puerta de mi vida a Él. Pero Jesús está tocando todos los días la puerta, pero nunca se cansa. Llegará un momento en que lastimosamente tenga que hacer otro papel, desempeñar otro papel, y hasta ese momento se acaba la oportunidad para el ser humano. El Señor, él es el Señor de la historia, Él sabe todo desde el principio hasta el final, y nos garantiza un futuro en el que la angustia no surgirá dos veces, el pecado será eliminado rotundamente. Nahum 1:9 nos dice esto. ¿Qué nos queda a nosotros? Por ahora es inútil tratar nosotros de explicarnos esos casos trágicos que suceden en la vida. Es inútil. Sabemos sí que hay un conflicto entre el bien y el mal, que no era el propósito de Dios cuando nos creó, que tantas cosas malas, es que más ni que tanta ni que ninguna chiquitica, que no era el propósito de Dios que nada malo ocurriera. El propósito de Dios era que todos viviéramos en paz, en armonía, obedientes a Él. Pero hubo un intruso que vino y cambió todo el plan que Dios tenía. Y Dios permitió que todas estas cosas pasaran para que todo el mundo se diera cuenta de qué tan malo es el pecado. Entonces nosotros debemos reconocer esto. Si nosotros sufrimos muchísimo, nuestro cuerpo no lo va a aguantar. No lo vamos a aguantar. Y si nosotros sufrimos un poquito, algo muy leve, muy tenue, nunca sabremos cuán mal es o cuán malo es el mal o cuán pecaminoso es la maldad. No lo sabremos. Y hasta lleguemos a no sentir ese rechazo que debemos sentir hacia el pecado. ¿Sí? Entonces, como no podemos resistir un dolor tan grande porque no lo podemos soportar y porque Dios sabe que si tenemos un dolor muy mínimo, lo pasamos desapercibido y creemos que, bueno, yo soy muy fuerte. Entonces no vemos la necesidad en el dolor mínimo, no vemos la necesidad de llamar al mal como tan malo, ¿sí? Al pecado como tan grave. Por eso Dios permite que ciertos dolores en nuestra vida pasen y que nosotros digamos, me dolió, sí, estoy consternada. Pero recordemos, hay una promesa en la Biblia que dice que Dios no nos dejará a nosotros sufrir una prueba
que no la podamos soportar. Él nos da a nosotros la victoria sobre cualquier tentación, sobre cualquier prueba. Y si estamos pasando en este momento por una prueba, sea la que sea, muerte, calamidad familiar, desempleo, etcétera, etcétera, sepamos que Cristo está al control y que definitivamente Él está permitiendo eso para enseñarnos algo. La pregunta de hoy es si está, nunca pensemos que Dios está abandonando al inocente o que lo ha abandonado. Dios está al control de todo. Simplemente tenemos que confiar en Él y en algún momento el Señor revelará sus propósitos en nuestra vida si se lo pedimos, si le buscamos de todo corazón. Y siempre, siempre, siempre Él está a un pasito nomás de nosotros. Solamente Él desea que nosotros lo busquemos de todo nuestro corazón, aún en las cosas aparentemente malas. Y que estemos gozosos en todo tiempo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Nunca lo olvidemos. Y finalizamos entonces con una corta oración. Querido Padre, gracias Señor por este momento de reflexión acerca de tu palabra. Danos por favor la sabiduría y el entendimiento para hacer todas las cosas conforme a tu voluntad. Dirígenos y bendice a cada una de las familias que están aquí representadas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Gracias por estar acá, gracias por compartir, gracias por escuchar esta pequeña enseñanza.